Buenas tardes, damos gracias a Dios por la oportunidad de poder salir desde aquí. Estamos en el aire desde mi casa y vamos a estar transmitiendo de parte de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Hoy tenemos en la escuela dominical y que estamos comenzando, y luego vamos a tener un intermedio. Usted no va a querer perderse el intermedio hoy. El hermano Otoniel Mora nos hizo una presentación de 30 minutos, así que usted va a querer alistar su cafecito y lo que va a comer, pero sin perder de vista la pantalla, porque no va a querer perderse el intermedio esta tarde. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde reunirnos en tu nombre. Alabamos y bendecimos tu santo nombre por una nueva oportunidad, Señor, para poder compartir, poder estar unidos alrededor del internet, alrededor de los medios que tú nos has facilitado, Señor. Y pedimos que bendigas cada hogar aquí representado, cada persona que está viendo y los que van a estar viendo también después las grabaciones. Y que tú, Señor, recibas la honra y la gloria esta tarde. Que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Y que tú nos guíes y nos dirijas, que podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra esta tarde. Y que tú unjas a tu siervo de poder para que pueda hablar palabra tuya y que sea para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde tenemos el estudio en Apocalipsis y estamos en la carta a la iglesia de la Odisea y estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. No necesitan buscar en sus Biblias porque el texto va a estar aquí a la par donde ustedes van a poder estarlo viendo. Entonces hoy estamos viendo la carta a la iglesia de la Odisea y es lo que nosotros vamos a estar viendo hoy, la carta a la iglesia de la Odisea. Y esto va a permitir que nosotros podamos entender que esta última carta, recuerde que son 7 iglesias, son 7 cartas, y esta es 7 de 7. Ahora es interesante que el número 7 es uno de los números de nuestro Señor, es el número de la perfección de Dios. Así que esta es la carta a la iglesia de la Odisea, es la número 7. Muchos piensan que las 7 cartas a las iglesias representan periodos de historia eclesiástica. Yo no creo eso, de hecho yo rechazo esa idea, porque si nosotros cogemos esa idea, estaríamos cogiendo la idea de la Iglesia Universal que pasó por la Iglesia Católica. Y eso no puede ser, porque, porque esa no es la historia de la iglesia que Jesús organizó y que Jesús estableció. Así que vamos a estar viendo cada iglesia, y ya estamos en la 7ª, la iglesia de la Odisea, como iglesias locales, independientes, autónomas y soberanas de aquella época. De hecho, si estuviéramos viendo el circuito que se hacía, empezando con cada una de las iglesias y haciendo el circuito, entonces estamos ahora al final de ese circuito que el correo estaría tomando. Entonces vamos a la primera parte y vamos a ver la primera mirada. Vamos a leer primeramente, quiero que leamos aquí lo que dice el escritor, el doctor Bogart. Perdón, hoy no estamos del doctor Bogart, estamos del doctor Robertson. Una primera mirada. La ciudad de la Odisea era un centro bancario reconocido por su riqueza. Era la ciudad más próspera de las 7 que se mencionan en Apocalipsis. Había muchas casas lujosas, algunas de las cuales probablemente eran poseídas por cristianos. En el área circundante se criaba una raza única de ovejas negras, y la lana de esas ovejas había traído una industria textil floreciente en la Odisea. Ahora, no solamente era un centro de producción de lana negra, sino que también la ciudad era un centro médico. Era lugar de muchos médicos, y especialmente en el tratamiento de enfermedades de la vista, o sea, la oftalmología. Y también otra característica principal de la ciudad eran sus bancos, eran sus finanzas, era un centro financiero. Entonces estaba como centro financiero, estaba su industria textil y estaba la medicina. Esto nos recuerda de muchas ciudades grandes en nuestra tierra hoy. Y tenga estas cosas en mente a medida que estudiamos, porque nos darán perspectivas hacia el lenguaje que nuestro Señor usó cuando se dirigió a esta iglesia. La Odisea estaba ubicada a unos 160 kilómetros al este de Éfeso. La ciudad era una de las 3 ciudades localizadas cerca la una de la otra. Las otras 2 eran Colosas y Hierápolis. El libro de Colosenses fue escrito a la iglesia de Colosas, y un estudio de esta carta
proporcionará información básica acerca de las condiciones de la hermana ciudad de Laodicea. De hecho, Pablo mencionó esta ciudad 4 veces en Colosenses, y tenemos aquí en la pantalla en Colosenses 4:19, donde dice: cuando esta carta, o sea, la carta a los Colosenses, sea leída entre vosotros, haced también que sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la carta a la iglesia de la Odisea la leas también vosotros. Bueno, esa carta a la iglesia de la Odisea no la tenemos hoy. Pero él dio instrucciones específicas en cuanto a esto. Las 2 iglesias compartían una atmósfera espiritual similar, la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea. Así que vamos a entrar al estudio. Aquí estamos en Apocalipsis 3, del 14 al 22. Pero primeramente tenemos el primer punto del estudio de esta tarde, que la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia. Las características de la iglesia de la Odisea, ¿cómo eran? Bueno, dice aquí: y escribe el ángel de la iglesia de los laodicenses, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, quiero que notemos aquí quién es el que está escribiendo al ángel de la iglesia de los laodicenses. Dice estas cosas, dice el Amén. Bueno, amén significa así sea. En otras de las cartas, él se dirigió como el verdadero, como el testigo fiel. Entonces, él es el amén, o sea, él es el así sea. Así comienzan las cosas en la iglesia, en la carta comienzan, y podemos ver aquí entonces que él es el amén. Luego dice que él es el testigo fiel y verdadero. Y como testigo fiel y verdadero, entonces podemos ver de que él también está dando su testimonio. Ahora, cuando dice el principio de la creación de Dios, entonces yo quiero que veamos un momentito aquí, donde dice en Colosenses capítulo 1 y el versículo 15, quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Así que en Apocalipsis 3:14 dice que él es el principio de la creación de Dios. En Colosenses 1:15 dice quién es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Ahora, para algunos de ustedes esto es un repaso, para otros tal vez lo están escuchando por primera vez. Allá en el comienzo, antes del principio, antes de ninguna otra cosa, en la mente de Dios el Padre, él pensó que Dios se haría hombre. O sea, él tomó la decisión en su mente de que un día Dios se haría hombre. Estamos hablando de la encarnación, estamos hablando del Hijo de María. Entonces eso ocurrió, dice Gálatas 4:4, en el tiempo, cuando Dios estableció. Pero entonces allá, antes de ninguna otra cosa, lo primero que ocurre en la mente de Dios es que Dios se va a hacer hombre. Por lo tanto, Jesucristo, quien es la encarnación de Dios, el Hijo de María, él es el primogénito de toda criatura. En la mente de Dios, lo primero que ocurrió es la encarnación de Dios. Vemos también aquí, en otros pasajes, en Colosenses, donde él también es el primogénito de todos los muertos. Así que volviendo acá a Apocalipsis 3, dice que él es el principio de la creación de Dios. O sea, está hablando de Jesucristo, está hablando de la encarnación, estamos hablando del Hijo de María, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, él es el que está hablando. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, o sea, de Dios. O sea, estamos hablando de Jesucristo. Versículo 15. Yo conozco tus obras. Ahora, nosotros podemos estar seguros de que Dios conoce nuestras obras. Él conoce las obras de las iglesias y Él conoce también las obras de cada uno de sus hijos. Conoce las obras de nosotros y nosotros un día vamos a ser probados. Vamos a ser probados en el tribunal de Cristo para ver qué es lo que hemos hecho, para ver si vamos a recibir y qué premios y galardones y coronas vamos a recibir
o aquellos premios y galardones y coronas que pudimos haber recibido, que estaban ahí a nombre nuestro, pero que nosotros no cumplimos con los requisitos para poderlos recibir. El propósito de premios, galardones y coronas es para poder echarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de las iglesias, entonces el Señor Jesucristo le dice a la iglesia de los laodicenses: yo conozco tus obras. Ahora, ¿cómo era la iglesia de los laodicenses? Dice que ni eres frío ni caliente. O sea, era tibia, no es ni frío ni caliente. Así, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué es? Es un vomitivo. O sea, el agua tibia es un vomitivo, especialmente si le echamos un poco de sal, ¿verdad? Cuando alguien necesita limpiar el estómago y necesita vomitar, entonces toma un poco de agua tibia con sal. Un vomitivo perfecto. Entonces, lo que Jesucristo le está diciendo a la iglesia de la Odisea es que por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, es una situación de una iglesia que no es ni frío ni caliente, sino que es tibia. Lamentablemente tenemos muchas iglesias así en nuestros días, que no son ni fríos ni calientes, o sea, no se han ido en contra de las cosas del Señor, pero tampoco están a favor de las cosas del Señor. Posiblemente están muy ocupados en sus programas, posiblemente se consideran exitosos. De hecho, la iglesia de la Odisea se consideraba exitosa y muchas de las iglesias hoy se consideran exitosas, pero sin embargo no están cumpliendo con los requisitos del Señor para ser una iglesia caliente para el Señor. Vamos entonces ahora al segundo punto. El segundo punto es consejo sabio. Y estamos entonces en Apocalipsis 3, del 17 al 19, donde el Señor Jesucristo le va a dar un consejo sabio a la iglesia de la Odisea. Y le dice, comenzando aquí en el versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirios para que veas. Entonces, esto es lo que está diciendo la iglesia. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Lamentablemente esta es la situación de muchas iglesias hoy. Posiblemente sean como la iglesia de la Odisea, tal vez habían banqueros en su medio, tal vez habían personas de la industria textil en su medio, y posiblemente habían otras personas también que se habían enriquecido y que estaban en la iglesia, daban fuertes dineros a la iglesia y ellos entonces sentían que no necesitaban nada. Una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia económicamente libre, una iglesia tal vez con edificios muy bonitos y muy cómodos y todo eso, pero ha llegado al punto donde dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es terrible cuando una iglesia llega a creer eso, y lamentablemente no está fuera de lo común, donde piensan, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, están pensando primero yo, después yo, por último yo. No olvidemos para qué existen las iglesias. Las iglesias no son para engordarse ellas, no son para construir grandes templos muy bonitos, aunque está bien construir templos donde estamos cómodos, pero no olvidemos el propósito de la existencia de la iglesia. Recordemos la comisión que el Señor le dio a su iglesia, Mateo 28, 18 al 20, o 19, 20. Haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles. Entonces necesitamos recordar cuál es la misión, cuál es la razón de ser de una iglesia. Una razón de ser de la iglesia es hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. O sea, las iglesias necesitan ser enseñadas, necesitan crecer espiritualmente, necesitan crecer numéricamente, necesitan crecer financieramente, pero no olvidemos que todo eso es con un solo propósito, y eso es ganar al mundo para Cristo. Haced discípulos a todas las naciones. Si el mundo no lo recibe de nosotros, ¿de quién lo va a recibir? Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y si no lo hacemos ahora, ¿cuándo se va a hacer? Así que necesitamos dejar de estar pensando, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Porque entonces Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea, no sabes que tú eres. O sea, ellos no se daban cuenta, ellos estaban pensando que eran ricos, enriquecidos, no tengo ninguna necesidad.
¿no sabes que tú eres, palabras fuertes, un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo? Qué descripción más terrible de una iglesia del Señor. Y lo trágico es que no sabían, no se daban cuenta, no se estaban viendo a sí mismos como el Señor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber qué es lo que el Señor está viendo? ¿Cómo podemos nosotros saber lo que el Señor está viendo? A través de su palabra. ¿Usted quiere saber qué es lo que el Señor está viendo? Lea la Biblia. ¿Usted quiere saber qué es lo que el Señor está pensando? Lea la Biblia. ¿Usted quiere verse a sí mismo como el Señor lo ve o la ve? Lea la Biblia. Entonces, la iglesia de la Odisea no sabía que era desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora viene un consejo. El versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres. Ahora, ¿dónde lo va a encontrar? Bueno, posiblemente hay otras partes, pero Jesús está diciendo dónde se puede conseguir. El problema es cuando la gente cree que pueden conseguir lo que necesitan de otras partes. Escuchan predicadores, escuchan consejeros, o sea, no hay nada de malo con esto, siempre y cuando sean apegados a la palabra de Dios. Lamentablemente hay muchas personas allá afuera que están hablando y predicando y enseñando en el nombre de Jesucristo y dicen que esto me lo dio el Espíritu Santo, pero no es cierto. Ahora, ¿cómo podemos saberlo? ¿Por la Biblia? ¿Por la palabra de Dios? El problema es que la gente no lee la Biblia. El problema es que la inmensa mayoría de los creyentes en la inmensa mayoría de las iglesias no leen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. Entonces escuchan estas personas, leen estas cosas y ven estas cosas y no saben discernir. Entonces la iglesia de la Odisea no sabía que ella era desventurada, miserable, pobre, ciega, desnuda. Entonces, ¿dónde tiene que conseguir lo que necesita? De mí, dice Jesús. Necesitamos ir donde Él. Que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas. Ahora, todo esto tiene que ver con la condición de la iglesia de la Odisea, porque era un centro fuerte económicamente, y se creían ricos. Además de eso, ellos también era una industria textil, donde vestían, pero no estaban vistiéndose espiritualmente. Y también era una industria médica especializada en la oftalmología. Así que por eso es que les dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hablemos un poco de esto. Dice en 1 Pedro 1, en lo cual vosotros también os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Porque si en vosotros están estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues el que no tiene estas cosas es ciego, teniendo la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquí está hablando también parecido a lo que está hablando en Apocalipsis. Ciego significa miope, corto de vista. Y entonces está olvidando la purificación de sus antiguos pecados y volviendo al versículo 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego. Entonces, ¿qué es lo que está siendo probado con fuego? La fe. La fe. Ahora, ¿la fe en qué se basa? La fe tiene que basarse en la palabra de Dios. Tenemos que oír la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Vamos ahora a 2 de Pedro. Perdón, vamos a volver ahora. Vamos a volver a Apocalipsis. Versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Ahora, cuando habla de vestiduras blancas, ¿recuerdan allá en Apocalipsis donde habla de las bodas de las bodas del Cordero? Y dice que las personas que están allá van a poder vestir. Dice, creí que lo había copiado, pero no lo copié. Pero dice allá en Apocalipsis capítulo 17, creo que es donde está la boda del Cordero, que las vestiduras blancas representan las obras justas de los santos. Entonces, cuando aquí está diciendo vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, lo que está diciendo es que haga aquellas cosas que son para la honra
y para la gloria del Señor. Nosotros necesitamos hacer aquellas cosas que son para la honra y gloria del Señor. ¿Recuerdan en Efesios 2, versículos 8 al 10? Versículos 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las obras que glorifican a Dios no son nuestras obras, son las obras que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Son las obras de Él. Lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros es lo que recibe la honra y la gloria. Estas son las vestiduras blancas que le está diciendo a la iglesia de la Odisea que deben vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¡Qué vergüenza que nosotros seamos santos desnudos en la presencia del Señor! Porque no hay obras para vestirnos. Ahora las obras que tenemos, dice la Biblia que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces tienen que ser las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las que nos van a vestir para la honra y para la gloria del Señor. Y luego dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Recuerde que la Odisea era un centro de oftalmología. Ellos estaban conociendo bien qué significaba el colirio, pero la iglesia no estaba viendo, no estaba sabiendo. Versículo 17, no sabes. Ellos no estaban pudiendo ver. Ahora vimos allá en Pedro, donde dice que son miopes, que no pueden ver estas cosas. Entonces, unge tus ojos con colirio. ¿Qué está hablando colirio? Bueno, yo creo que aquí lo que está hablando es el Espíritu Santo. Para que veas, o sea, que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. En 1 de Juan 2, versículo 20 y 27, si quieren anotarlo. 1 Juan 2, versículo 20 y versículo 27, habla de la unción del Espíritu. Y nosotros cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, tenemos la unción del Espíritu que nos ilumina para que podamos entender y aplicar la palabra de Dios. Entonces, yo creo que está hablando de eso, el colirio que está hablando aquí, para que veas, está hablando de la unción del Espíritu Santo. Ahora, todos nosotros como creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, pero tenemos que aplicarla, tenemos que usarla. La tenemos, pero no significa que la usamos. De hecho, lamentablemente hay muchos creyentes que no la usan, sino que quieren interpretar la Biblia a su manera o a la manera de otros y no están aplicando la iluminación del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Vamos ahora a una gran invitación. Una gran invitación encontramos aquí en Apocalipsis, capítulo 3 y los versículos del 20 al 22. Tenemos una gran invitación. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a examinar esto. Noten que dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, la iglesia de la Odisea había echado a Jesucristo de la iglesia. Jesús está afuera. Él está a la puerta llamando para ver si lo dejan entrar. Qué lástima, como muchas iglesias hoy están con sus programas con énfasis en social. No hay nada de malo en trabajo social. No hay nada de malo en darle de comer a los hambrientos. No hay nada de malo en vestir a los que no tienen vestido. No hay nada de malo en trabajo social. Siempre y cuando no olvidemos la razón de ser. No nos dejemos distraer. No permitamos que estas cosas buenas tomen el lugar de lo mejor. Porque hasta lo bueno es ayudar, servir a otros, pero lo mejor es propagar el Evangelio. De no olvidar que la razón de ser de las iglesias del Señor es propagar el Evangelio. Es presentarle el plan de salvación a las personas. Puede ser primeramente a través de nuestro estilo de vida y segundo puede ser también repartiendo comida y ayudando a otras personas. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, dentro de los paquetes que le damos a las personas, podemos dar tratados y podemos poner ahí la dirección de nuestra iglesia. Podemos decirles a las personas, estamos orando por ustedes. Una mejor manera
es que cada vez que se entrega un paquete, decir, estamos orando por ustedes, nosotros somos de la Iglesia Bautista Misionera El Camino, en el caso de nosotros, usted pone el nombre de su iglesia ahí, y nosotros estamos repartiendo esto porque queremos ayudar, pero lo más importante es lo espiritual. ¿Hay alguna necesidad en su vida por la cual usted quiere que yo ore en este momento? Bueno, qué lindo que la persona le diga, bueno, sí, yo quiero que ore porque mi hijo está en drogas, yo quiero que ore porque mi esposo se quedó sin trabajo, etcétera. Qué lindo que en ese momento, al entregarle el paquete de la ayuda que le estamos dando a esta persona o a esta familia, que podamos orar por ellos. Entonces, no olvidemos la razón de ser. La obra social es buena, pero no olvidemos lo mejor, que es la parte espiritual. Y poder involucrarnos. Y, ¿por qué no? Poner ahí también dentro del paquete cómo se pueden comunicar con nosotros. Mejor todavía, cómo se pueden comunicar conmigo. O sea, la persona que les está entregando el paquete. Porque una cosa es el pastor de la iglesia y otra cosa es la persona que les está entregando, a quien ya conocen. Pero en el caso de la iglesia de la Odisea, Jesús tiene que decir, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús estaba afuera, lo habían sacado de la iglesia, lo habían echado de la iglesia, habían encontrado cosas más importantes en la iglesia que Jesucristo. Habían llegado a la conclusión, Jesús, no te necesitamos. Aquí estamos muy bien, gracias. Aquí estamos muy ocupados en otras cosas. La comunidad nos necesita, ellos dependen de nosotros y nosotros estamos entonces ayudándoles y sirviéndoles. Y francamente, Jesús, no te necesitamos a ti. Así que, adiós, chao, arrivederci. Qué trágico. Qué lástima cuando una iglesia cree que puede hacer las cosas sin el Señor. Pero eso es lo que ha pasado en muchas iglesias. ¿Y qué pasa en estas iglesias? Bueno, se llenan de personas que no conocen a Cristo. Se llenan de personas que están ahí, que lo que buscan es precisamente lo social y les gusta eso. Y oyen hablar del amor y que Dios es amor y inclusive aceptan tendencias en el mundo hoy que no son conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sacaron a Jesucristo de la iglesia. Porque están buscando otras cosas y echaron afuera a Jesús. La iglesia de la Odisea se consideraba rica, se consideraba fuerte, se consideraba potente, no necesitaba ninguna otra cosa, no solamente no necesitaban de nadie, no necesitaban de Jesús tampoco. Habían llegado a la conclusión que el mismo Jesucristo sobraba, ellos estaban bien sin él. Y Jesús está a la puerta y llamo. Ahora dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está a la puerta llamando, pero note que ahora lo hace singular. Lo hace singular. Si alguno. Ahora es opcional. Si alguno oyere mi voz. Si alguno oyere mi voz. El llamado del Señor siempre es opcional. O sea, podemos decirle que no. No debemos decirle que no. No es conveniente decirle que no. No es una buena idea decirle que no. Pero podemos hacerlo. De hecho, la mayoría de las personas alrededor del mundo le dicen a Dios que no. Y lamentablemente hay muchas personas en las iglesias que también le están diciendo al Señor que no. Muchos lo que están diciendo es, bueno, Señor, lo que yo quiero es un tiquete al cielo y un seguro contra incendios para no ir al infierno, pero no te metas en mi vida, yo estoy bien así, yo voy a seguir adelante, y de hecho están sacando a Jesús de sus vidas, están caminando por el camino ancho de la inmensa mayoría de las iglesias. Por cierto que Mateo 7, 13 y 14 no está hablando de inconversos, está hablando de creyentes, fíjense que está dirigido a los discípulos. Y está hablando del camino ancho, el camino angosto, la puerta espaciosa, la puerta estrecha. Y el camino que está hablando es el camino de la voluntad del Señor, permitiendo que Dios controle, que el Espíritu Santo tome el control en nuestras vidas. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias tienen personas, y la mayoría de las personas en las iglesias no están andando así por el Señor, no están permitiendo que el Señor viva su vida en ellos. No están permitiendo que Él conforme su vida a la forma de ser del Espíritu Santo, de Jesucristo. Entonces le está diciendo aquí a la iglesia, la Odisea, si alguno oyere mi voz. A veces, hermanos, escuchamos pero no oímos. O sea,
oímos un ruido allá a la distancia. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, yo tengo muchas veces que cuando Noemi llama, no la escuché, no la entendí y tengo que levantarme para ir a ver qué fue lo que me dijo. Yo no sé si algunos de ustedes también tienen ese problema de la sordera. Y entonces, si alguno oyera mi voz, el problema es cuando la sordera es espiritual. El problema es cuando no estamos realmente oyendo la voz del Señor. Entonces dice Jesucristo, si alguno oyere mi voz. Ahora, ¿qué puede hacer? Dice, y abriere la puerta. Entonces, está hablando de, hay alguien, aló, hay alguien que está oyendo, hay alguien en casa, hay alguien que está dispuesto a abrir la puerta. ¿Qué va a suceder? Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él. Entraré a él. O en otras palabras, él va a entrar. Ahora, evidentemente está hablando de creyentes. Entonces el Espíritu Santo ya está en el Espíritu. Y cuando dice entraré a él, lo que tiene que estar hablando es que el Espíritu Santo pase al alma, que es la mente, sentimientos y voluntad. O sea, el control de nuestra vida. Entraré a él y cenaré con él. Está hablando de compañerismo. Está hablando de comunión. ¿Qué pasa con la mayoría de los creyentes? No tienen comunión con el Señor, no tienen compañerismo con el Señor, no están leyendo la Biblia, no están permitiendo que el Espíritu Santo controle sus vidas. Entonces dice, entraré a Él, o sea, el Espíritu va a pasar del Espíritu del ser al alma del ser, que es mente, sentimientos y voluntad, va a poder tomar control de la mente, va a poder guiar en la voluntad y va a poder entonces llenar su mente de la palabra de Dios. Entraré a Él y cenaré con Él. Cuando nos sentamos a la mesa, significa que hay comunión. ¿Recuerda el Salmo 123? El Salmo 23 dice que nosotros nos sentamos a la mesa y cenamos con Él. Luego dice, y Él conmigo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una calle de dos vías. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué lindo, ¿no es cierto? Que podamos sentarnos a la mesa con el Señor, que podamos digerir la palabra del Señor, que podamos digerir el alimento del Señor. Bueno, ¿saben cómo hacerlo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cada vez que nosotros abrimos nuestros corazones y abrimos la palabra del Señor y comenzamos a leer la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo hable en nuestra vida, aplique la palabra en nuestra vida, entonces Él está entrando a nosotros, Él está cenando con nosotros y luego dice, y Él conmigo. O sea, nosotros estamos ya en comunión con el Señor. Estamos en relación con el Señor. Recuerde que una cosa es posición y otra cosa es relación. La posición es cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal. El Espíritu Santo viene a nuestro espíritu que estaba muerto en delitos y pecados, le da vida, establece morada. A partir de ese momento da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es posición. Y empieza la relación, donde el Espíritu de Dios en nuestro espíritu comienza a trabajar en nuestra alma, mente, sentimientos y voluntad. Eso se llama santificación, se llama crecimiento espiritual, se llama salvación de esta vida. Y nosotros entonces vamos a poder estar con Él. Entonces dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Versículo 21. Al que venza, y recuerden que esto es un participio, lo que está diciendo literalmente es, quien está venciendo, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Recuerdan cuando los hijos de Zebedeo querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda del Señor? Bueno, aquí Él está invitando para que nosotros nos sentemos con Él en su trono. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a juzgar, los 12 apóstoles se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y nosotros también vamos a juzgar. Nosotros vamos a estar guiando, vamos a estar administrando durante el milenio. Ahora, la posición que ocupemos, el campo que tomemos, el papel que desarrollemos durante el milenio, se está estableciendo aquí ahora, de acuerdo con nuestra fidelidad. Recuerda lo que dice en 1 Corintios 4:2, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, que nosotros seamos hallados fieles en lo que el Señor nos encargó.
cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Ah, ¿usted no sabía? ¿Usted creyó que solamente el hermano Walter tiene un ministerio? No, cada creyente tiene un ministerio. El creyente suyo es diferente al mío, el mío es diferente al suyo, y el Señor nos va a pedir cuentas en cuanto a qué hicimos o qué no hicimos en el ministerio que Él nos encargó. Si usted no sabe cuál es su ministerio, pregúntele al Señor. Lea la palabra y esté atento a la voz del Señor a través de su palabra y el Espíritu Santo hablándole para que usted pueda saber cuál es su ministerio y que lo pueda llevar a cabo para la gloria del Señor. Entonces, nosotros vamos a sentarnos en tronos, no tronos literalmente, pero vamos a estar gobernando sobre ciudades de acuerdo con nuestra capacidad que mostramos aquí, capacidad administrativa, pero especialmente capacidad espiritual, para que podamos entonces juzgar y podamos administrar. ¿Vamos nosotros a administrar o vamos a estar entre los administrados por otros que mostraron ser más fieles que nosotros en esta vida? Ahora, eso se está determinando aquí ahora y se va a encontrar en el tribunal de Cristo. Muy bien, vamos entonces, dice, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que al que venza o quien está venciendo, quien está logrando esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si el Señor está fuera de su vida, primeramente si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, la decisión que necesita es reconocer que es pecador, pecadora, arrepentirse de todo corazón de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador personal. Si es creyente, necesita permitir el señorío de Cristo en su vida. Él ahora es Salvador y necesita ser Señor, que Él sea el Señor de su vida, o sea, que Él tome control de su vida. Y así es como entonces usted va a estar venciendo o poniendo bajo el control del Espíritu Santo todo lo demás en su vida. Entonces, al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, no está en los pasajes acá, pero quiero que vaya conmigo, busquen en sus Biblias. Vamos a Romanos capítulo 8. Aquí en Romanos capítulo 8, vamos a comenzar a leer el versículo 28 y leer hasta el final. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Volviendo atrás, nosotros desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal, fuimos predestinados para ser formados y conformados a la imagen de Jesucristo. Versículo 29, lo voy a leer de nuevo. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no eximió, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que los justifica. ¿Quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? El que pagó el precio, el que murió en la cruz. Nosotros tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Dice en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces la manera que nosotros podemos llegar hasta donde al Padre, no necesitamos otros intermediarios, porque es Jesucristo, hombre, el que intercede por nosotros. De nuevo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el que murió en la cruz. No Jesucristo Dios, sino Jesucristo, hombre, y por eso nosotros podemos
llegar al Padre a través de él. Entonces, volviendo acá, dice el versículo 34, ¿quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién dice conmigo? Amén. Vamos ahora a terminar la lección de hoy. Versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo espero que usted esté oyendo lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias y le está diciendo a usted y me está diciendo a mí esta tarde, para que podamos aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y vivir para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Vamos a tener una palabra de oración para despedir la escuela dominical. Gracias, Señor, por tu palabra esta tarde y gracias porque podemos cogerla, leerla, entenderla por tu Espíritu Santo y aplicarla a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que podamos oír y aplicar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, usted no va a querer perderse el intermediario, porque hay un intermediario hoy que ha sido preparado por el hermano Toniel Mora. Así que tome café, coma todo lo que usted va a hacer, pero sin perder de vista la pantalla, porque usted no se la va a querer perder esta tarde. Nosotros entonces vamos a salir de aquí y vamos a regresar en unos 30 minutos.
Muy bien, bueno, ya estamos de vuelta. ¿Disfrutaron el video? Gracias al hermano Otoniel por su trabajo y también nos va a estar presentando algunos especiales. Inclusive, si usted, hermano, hermana, puede presentarnos o puede prepararnos un especial, entonces póngase en contacto y vamos a indicarle cómo hacerlo para que el hermano Otoniel pueda estar preparando esto y tenerlo en cuenta también. Así que queremos participar, queremos servicios con cantos también. Y el hermano Otoniel va a estar presentando algunos, pero queremos otros cantos, queremos algunos especiales. Entonces, si ustedes cantan en su iglesia, por ejemplo, y quieren presentar un especial, entonces pónganse en contacto con nosotros y el hermano Otoniel le va a estar indicando cómo hacerlo. Muy bien, vamos entonces esta tarde, ahora en la predicación de la palabra del Señor, vamos a comenzar con una palabra de oración. Gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado con el refrigerio y pedimos ahora que bendigas el resto del servicio. Bendice ahora, Señor, la predicación de tu palabra y que tú abras nuestro entendimiento para que podamos entenderla y usarla para la honra y para la gloria de nuestro Señor. Gracias por cada persona que está en este momento con nosotros a través de las redes sociales y también los que se van a unir después y que van a estar escuchando esta grabación. Alabamos y bendecimos tu nombre. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y que tu siervo pueda hablar tu palabra guiada y dirigida por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a continuar esta tarde con en 1 Corintios. Estamos en el capítulo 10. Estamos en 1 Corintios capítulo 10. Y no necesita buscarlo en su Biblia porque va a estar aquí el texto en la pantalla. 1 Corintios capítulo 10 es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. El capítulo 10 es un capítulo muy interesante donde aprendemos muchas cosas del pueblo de Israel. Y vamos a poder entender y aplicar esto a nuestras vidas, que podamos aprender de ellos. Entonces, vamos esta tarde en 1 Corintios capítulo 10. Lo primero que vemos es que el viaje de los israelitas es un ejemplo o es un tipo para nosotros. Comenzando aquí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces vamos a regresar ahora al versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis. Tomen nota que dice que todos nuestros padres. Entonces, vayan contando cuántas veces se usa todos. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. O sea, está hablando de la salida de Egipto y todos los que salieron de Egipto, los que sobrevivieron la muerte de los primogénitos, porque ofrecieron un cordero que tomó el lugar de su primogénito, y ellos ahora entonces salieron de Egipto y todos ellos estuvieron bajo la nube, porque la nube los guiaba, la nube representa el Espíritu Santo, y también la nube los guiaba y también les daba sombra durante el día. Ahora esa nube se convertía en una columna de fuego en la noche, que también los protegía, los guiaba. No es bueno que una ciudad esté a oscuras. Entonces les daba iluminación en la noche y les daba también dirección en la noche, porque al principio, cuando ellos primeramente salieron de Egipto, ellos caminaron día y noche, y hasta que llegaron al Mar Muerto, tuvieron que caminar día y noche. Ahora, cuando llegaron al Mar Muerto, recuerdan que Dios abrió el mar, y todos pasaron a través del mar, y pudieron ver a cada lado la orilla, por decirlo así, del mar. Todos ellos pasaron, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, esto necesita un poco de explicación. Recordemos un principio. No se puede ser un tipo de un tipo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Porque el bautismo es un tipo. El bautismo es un tipo de la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor es lo que representa la muerte. Entonces, vemos la sepultura y resurrección de nuestro Señor simbolizado en el bautismo.
y nosotros también cuando somos bautizados, entonces estamos sepultando al viejo hombre y resucitando a un nuevo estilo de vida. Ellos entonces cuando pasaron el mar muerto, también fueron bautizados en la nube y en el mar, pero no en el sentido que sea un tipo de nuestro bautismo, sino que las dos cosas están señalando hacia lo mismo. O sea, así como nuestro bautismo cristiano, estamos simbolizando la muerte del viejo hombre y la sepultura del viejo hombre y la resurrección a una vida nueva. Así también los israelitas cuando pasaron el mar están dejando atrás el viejo estilo de vida, están dejando atrás Egipto. O sea, lo que marcó la separación entre Egipto y la Tierra Santa, la Tierra Prometida, fue el paso del Mar Rojo. Los egipcios que venían detrás de ellos y que querían otra vez esclavizarlos, llegaron hasta el Mar Rojo, ahí murieron, hasta ahí llegaron. Igualmente, el poder del diablo sobre el cristiano llega hasta su bautismo. Entonces, de ahí en adelante, el poder que él tiene en nuestra vida es el poder que nosotros le permitimos. O sea, él hace con nosotros lo que nosotros le permitimos, pero él no tiene poder por sí, porque ya nosotros lo dejamos a él atrás. Eso fue sepultado, el viejo hombre fue sepultado. El problema con algunos cristianos es que lo resucitan todos los días. Ay, no, hay que dejarlo sepultado. Hay que dejar el viejo hombre ahí y resucitar a vida nueva. Y cada mañana necesitamos entonces simbólicamente sepultar o crucificar al viejo hombre para que ese día podamos andar en novedad de vida. Necesitamos hacerlo todos los días. ¿Por qué? Bueno, anoche pasé con el enemigo y no estoy hablando de Noemi. Estoy hablando de que pasé con la carne. Y cuando yo me levanté esta mañana, ¿cómo estaba la carne? Muy bien, gracias, y con ganas de molestar, igual que la suya. Por eso tenemos que pasar tiempo con el Señor en su palabra, cada mañana. Y luego necesitamos entonces apropiarnos o aplicar la palabra del Señor en nuestra vida durante el transcurso del día. Hay un par de versículos que ya los he mencionado en otras ocasiones. Díganlo conmigo. Primero, Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego el mismo Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ustedes recordarán de que el Salmo 119 es un acróstico que tiene que ver con la ley o la palabra de Dios. Así que nosotros haremos bien en pasar tiempo con el Señor cada mañana y aplicar esa palabra. Es la primera defensa contra la tentación. Así que en el caso de los israelitas, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, y nosotros también, simbólicamente. Pero ¿qué pasó? Vamos al versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Recuerda cuando Dios les dio de comer el maná? Ahora, maná en hebreo lo que significa es, ¿qué es eso? ¿Y eso qué es? Y así se quedó, maná. Comieron el mismo alimento espiritual. Cada mañana se levantaban y ahí estaban como escarcha. Lo recogían, lo comían. Si guardaban para el día siguiente, ellos tenían que aprender. Dios no solamente suple nuestras necesidades, sino que lo hace de tal manera que nos enseña lecciones. Y cuando Dios proveyó para su alimento físico, también lo hizo enseñándoles lecciones espirituales. Les dijo que no guardaran para el día siguiente, tenían que esperar y confiar que mañana va a estar ahí. Sin embargo, algunos no creyeron, lo guardaron y se agusanó, o sea, se pudrió. Así que ellos tenían que aprender. Pero el viernes tenían que recoger el doble porque el sábado no debían salir a recoger. Recuerden que era el sábado legislado y ellos no podían salir, entonces no podían hacer ningún trabajo el día sábado de la ley. Pero el viernes tenían que recoger el doble. Ese día no se agusanó. Ese día no se les descompuso el alimento porque Dios lo preservó para el sábado. Entonces, a través de todo esto, Dios les estaba enseñando lecciones. Sin embargo, no aprendieron algunos de ellos las lecciones. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos aprendieron que tenían que salir cada día a recoger el maná, que no podían guardarlo para el día siguiente, confiar que mañana va a estar ahí. El viernes recoger el doble, porque el sábado no iba a haber.
y el sábado no debían salir a conseguir tampoco. Todo eso lo tenían que ir aprendiendo durante el viaje de los israelitas. Versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Recuerdan cuando la roca y la primera vez Dios le dijo a Moisés que debía golpear la peña, que debía golpear la roca? Eso es tipo de Cristo. Dice aquí, porque bebían de la vida de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, como la roca era Cristo, entonces la primera vez Moisés debía golpearla y echó agua. La segunda vez Moisés estaba enojado, el pueblo de Israel estaba murmurando, estaba criticando, ya lo iban a apedrear a él y a Aarón, y entonces él estaba enojado y cogió la vara y en vez de hablarle a la peña, que Dios le dijo que le hablara, como estaba enojado, entonces la golpeó 2 veces y entonces les dijo a los israelitas, vengan rebeldes para que vean lo que yo les voy a dar. O sea, él se atribuyó la gloria. Le costó muy caro a Moisés ese atrevimiento, esa vez que se le subió el burro, el viejo burro se subliminó y se rebeló y él permitió que sucediera y debido a eso Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Dios lo subió al monte, desde ahí pudo verlo, pero no pudo cruzar el Jordán. Ahora, al este del Jordán sí se conquistó la parte de la tierra prometida que estaba al este, pero Dios no permitió que Moisés cruzara el Jordán para entrar al resto de la tierra prometida. ¿Por qué? Bueno, porque desobedeció ahí, porque la roca era Cristo. Entonces vamos a volver a repasar donde dice, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube, todos pasaron a través del mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero, o sea, todos tuvieron las mismas oportunidades, todos vieron las mismas obras de Dios, todos experimentaron la misma dirección de Dios. Pero después que Dios los sacó de Egipto, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Recuerda cuando llegaron a Cades Barnea? Desde Cades Barnea enviaron un espía de cada una de las 12 tribus. Eran príncipes. Cada uno de esos espías era príncipe de su pueblo, era príncipe de su tribu. Y ellos fueron y reconocieron la tierra que Dios les había prometido. Regresaron, dieron su reporte. 10 de ellos alborotaron al pueblo. Son ciudades fortificadas, son gigantes. Es una tierra que se traga a sus moradores. No podemos entrar. Dios dijo que podíamos, pero no podemos entrar. No le crean a Dios, no se dejen engañar. Vamos a entrar y los van a crucificar, nos van a matar, nos van a asesinar a todos a cuchillo. 2. Josué y Caleb dieron el testimonio y dijeron, entre más grandes son, más duro caen. Entremos de una vez a conquistar. Pero esos días alborotaron al pueblo, querían matar a Moisés y a Aarón y a Josué y Caleb, y por eso Dios los sentenció. ¿Ok? Ustedes dicen que sus niños van a quedar postrados aquí, sus niños van a morir. Esos niños son los que van a entrar. Ustedes que rechazaron la oportunidad, que están diciendo que Dios no es capaz de darles lo que Él les prometió, ustedes no van a entrar. Entonces dice el versículo 5, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, vemos aquí que es un ejemplo. El viaje de los israelitas es un ejemplo, es un tipo. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La palabra en el griego es tipos, que significa un ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Recuerdan eso? Eso sucedió al pie del monte Horeb. Moisés estaba arriba en la presencia de Dios, recibiendo de mano de Dios la ley. Dios preparó las 2 piedras y escribió con su dedo el decálogo, los 10 mandamientos.
y Dios le dijo a Moisés, mejor vaya porque su pueblo se alborotó. Vayan a ver qué están haciendo. Si habían hecho un becerro de oro. Ahora, ¿de dónde aprendieron el becerro de oro? Del Dios de los egipcios, el Dios del toro de los egipcios. Ahora ellos se hicieron un becerro, se hicieron un toro. Le dijeron a Aarón de que recogiera los zarcillos de las narices y las orejas de ellos, lo que habían sacado de los egipcios, lo que habían traído de los egipcios. Ahora se hicieron de fundición un becerro de oro y se pusieron a adorarlo. Y Aarón se prestó. ¡Qué barbaridad! Entonces, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos. Ahora, eso es el caso de Balaam y Balac, de que Balaam no pudo hacer que el pueblo fornicara, no pudo maldecir al pueblo, pero le aconsejó a Balac de que trajera a las mujeres y se mezclaron y fornicaron, idolatraron, adoraron a los dioses de los moabitas y en un día murieron 23,000 personas. Versículo 9. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Recuerdan el caso allá donde Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce? Recuerden que el bronce representa juicio y la serpiente es Satanás, pero el hecho que se está levantando en alto, recuerden que Jesús dijo en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué significa eso? Eso significa de que cuando Cristo fue levantado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él estaba golpeando, dándole una herida en la cabeza a la serpiente. Y eso es un juicio contra la serpiente. La primera promesa de un Salvador se encuentra en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer le daría por la cabeza y golpearía un golpe de muerte a la serpiente. Entonces eso lo vemos donde Dios hizo que Moisés levantara una serpiente de bronce y ellos entonces cuando miraban la serpiente no morían. Entonces ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, y esa fue la ocasión cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Ni murmuréis, como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Recuerdan, se pusieron a murmurar, queremos carne. Allá en Egipto comíamos las ollas de carne. Bueno, qué corta es la memoria muchas veces de las personas y lo que habían pasado. Bueno, sí, pero eran esclavos allá en Egipto. Los maltrataban. Comían olla de carne, comían puerros y todo eso, pero ¿a costa de qué? ¿Qué es mejor? ¿Es mejor algo simple, en libertad, o olla de carne en esclavitud? Bueno, ellos en ese momento prefirieron la olla de carne. Se pusieron a murmurar, queremos carne. Bueno, Dios les mandó carne, les mandó codornices, pero ellos no prepararon adecuadamente las codornices, se las comieron con todo y sangre, y Dios hizo que perecieran, estaban todavía la carne entre sus dientes, y perecieron por el destructor. Versículo 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo. Es un tipo para nosotros. Y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos. O sea, nosotros, usted, yo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. O sea, todos ellos pasaron por estas situaciones. Lamentablemente muchos de ellos no aprendieron las lecciones. Hoy, ¿cuántas personas están en las iglesias, pero no están aprendiendo las lecciones? Muchas veces la gente dice, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me suceden estas cosas a mí? Ay, pero qué barbaridad. ¿Por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Bueno, voy a darles un secreto a voces. Todo lo que ocurre en la vida del cristiano es para bien. ¿Cómo puede ser para bien esto que me está sucediendo? Bueno, es para enseñarle una lección. Ponga cuidado, ponga atención, no murmure, no se queje, no esté preguntando, ¿y Dios por qué? ¿Y por qué a mí? Póngale cuidado a ver qué es lo que Dios le está tratando de enseñar. ¿Cuál es la lección que Dios está tratando de enseñarle? Y si hay algo que está sucediendo y se repite y se repite y se repite, póngale especial cuidado.
porque significa que hay una lección que Dios está tratando de enseñarle y usted no la está aprendiendo y Dios lo está devolviendo a primer grado. Dios le está repitiendo la lección. Entonces póngale cuidado a ver qué es lo que Dios está tratando de enseñarle y evidentemente usted no está aprendiendo. Cabeza dura, rebeldía, soberbia. Yo no puedo aprender nada. Ya yo sé todo lo que yo puedo saber. Bueno, esa es la actitud de algunos, lamentablemente. Fue la actitud de los israelitas y vea dónde los llevó. Y dice Pablo, todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, que nosotros aprendamos de los errores ajenos. Hay un dicho que dice, nadie escarmienta por cabeza ajena, pero yo digo eso, pero no tiene que ser así. O sea, nadie escarmienta por cabeza ajena, no tiene que ser así. Podemos aprender de los errores de otros. No tenemos que pasarlo nosotros. Yo no necesito probar la droga para saber que no es bueno. He visto lo que sucede. No necesito probar el alcohol para saber que no es bueno. Veo lo que sucede en otras vidas. Entonces hay muchas cosas que nosotros no tenemos que escarmentar. No tenemos que probar. No tenemos que nosotros hacerlo. Podemos ver lo que ha sucedido en otras vidas. Entonces, no acepte eso de que nadie escarmienta por cabeza ajena. La respuesta es, usted no acepte eso. Aprenda usted de las lecciones de otros. En este caso, aprendamos, dice Pablo, de las lecciones de los israelitas en el desierto. Versículo 13. Este es un buen versículo para memorizar. Les recomiendo 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Recuerda que el tema es el ejemplo de los israelitas, la tentación. Ellos fueron tentados y cayeron en tentación. Nosotros no tenemos que caer en tentación. El pasaje que leímos al final de la lección de escuela dominical en Romanos capítulo 8, somos más que vencedores. No tenemos que caer en tentación. Versículo 13 de 1 Corintios capítulo 10, no os ha sobrevenido tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios no permite que el diablo nos tiente en el área esotérica. Dios no permite que el diablo nos tiente en el subconsciente. ¿Por qué? Porque el subconsciente no hay que pasar por la voluntad. O sea, si el diablo pudiera llegar hasta nuestro subconsciente, tendría una ventaja terrible sobre nosotros, porque no pasa a través de nuestra voluntad. Dios no permite que el diablo llegue. Ahora, nosotros a veces hacemos cosas en el subconsciente. ¿Por qué? Por hábito, porque nos hemos habituado, porque hemos formado un hábito y las cosas las hacemos por costumbre, las hacemos por hábito. Eso está en el subconsciente y ni siquiera pasa por la voluntad, porque ya tomamos la decisión hace tiempo de hacerlo así y lo seguimos haciendo así. Eso es permitir que el subconsciente controle nuestra vida. Y eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que tomar decisiones. Entonces Dios no permite que el diablo acceda a nuestro subconsciente. Tiene que pasar por nuestra voluntad. Tenemos que poder tomar la decisión al respecto. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Ok? Entonces, Dios no va a permitir que el diablo nos tiente en 5º grado si estamos en 1er grado. Él no va a permitir que el diablo nos tiente más allá de nuestra experiencia, más allá de nuestra situación. Ahora, eso no significa de que el diablo no me va a tentar más allá de lo que yo sé, porque a veces no he aprendido las lecciones que debía aprender, porque me han enseñado palabra de Dios o yo he leído palabra de Dios que no la estoy aplicando. No está diciendo eso. Yo soy responsable de lo que leo. Yo soy responsable de lo que oigo. Entonces, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que Dios sabe que podemos resistir. O sea, donde estamos en la vida cristiana. Sino que, tomen nota, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Entonces, dos cosas. Número uno, limita al diablo, no permite que él nos tiente más allá de lo que podemos soportar. Y además de eso, juntamente nos da la tentación, nos da la salida. O sea, no tenemos que caer. No tenemos que caer. Hay unas camisetas ahí que se ponen los chiquitos. El diablo me hizo hacerlo. The devil made me do it, dice en inglés. No, no es cierto. Nosotros podemos tomar la decisión al respecto. No va a permitir Dios de que el diablo nos lleve a un área donde no tenemos salida. Él nos va a dar, juntamente con la tentación, nos va a dar la salida. ¿Recuerdan el caso de José cuando la mujer de Potifar lo quería acostar en la cama con ella? Bueno, salió corriendo, literalmente salió corriendo. Y nosotros muchas veces lo que tenemos que hacer también es eso. La palabra de Dios dice huir. Hay que salir corriendo, hay que huir. Pero no significa que no hay salida. Sí hay salida. Sí hay salida. Porque Dios va a proveer la salida. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, salga corriendo. No se ponga a jugar. Ay, es que yo soy fuerte. Ay, es que yo no voy a caer en la tentación. No, huid. ¿Por qué? Porque el diablo va a estar ahí y va a estar buscando su lado flaco. Si usted cree que usted puede, no puede. Con la ayuda de Dios sí, pero si usted se pone a jugar, va a caer. Dice el versículo 15, como a prudentes os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Como a prudentes os hablo, juzgad vosotros. O sea, póngale en una pesa, póngale en una romana, juzgad vosotros lo que digo. Vamos al versículo 16. Estamos en 1 Corintios capítulo 10. Ahora él va a usar como ejemplo el partimiento del pan para que podamos entender. Evidentemente está hablando de la celebración que conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora, algunos dicen de que con la bendición el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el jugo de uvas o vino se convierte en la sangre de Cristo. Eso se llama transubstanciación. Los bautistas rechazamos eso. Los bautistas creemos que el pan sin levadura, no deja de ser lo que es. Representa el cuerpo de Cristo, pero sigue siendo pan sin levadura. El jugo de uvas no deja de ser jugo de uvas, no se convierte en ninguna otra cosa. Es jugo de uvas, pero representa la sangre de nuestro Señor. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, los luteranos entonces toman este versículo como base para lo que ellos creen que es la consubstanciación. O sea, ellos creen de que el jugo de uvas está con la sangre y el pan está con el cuerpo. Y toman este versículo como base. No está diciendo eso, está hablando de lo que es representativo. Porque nosotros, está hablando de los miembros de la iglesia, siendo muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Ahora, ¿cómo se participa? Se participa a nivel de la iglesia local, independiente, autónoma y soberana, que es donde está la autoridad, que los miembros de la iglesia están bajo la disciplina de ese cuerpo, de esa iglesia. Entonces, porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo, mas todos participamos de un solo pan. Mirad a Israel según la carne. Ahora, aquí va a pasar entonces sobre la comida sacrificada a los ídolos. Los que comen de los sacrificios. Perdón, antes no he llegado ahí todavía. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Aquí está hablando de los sacerdotes. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. No pasemos todavía al versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Entonces, los que comen de los sacrificios, está hablando de, bajo la ley, los sacrificios en el altar, algunos de los sacrificios eran participados juntamente con
por los sacerdotes. Entonces no son partícipes del altar. Nosotros debemos también recordar que estamos entonces participando en la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así como el sacerdote participaba en el altar, nosotros también estamos participando de la celebración donde estamos recordando la muerte de nuestro Señor. Sin embargo, algunos, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros seáis partícipes de los demonios. Entonces, cuando se ofrece comida ofrecida a los ídolos, y eso lo vimos en días pasados, entonces el ídolo es algo, no, pero hay un demonio detrás de cada ídolo. Y cuando se sacrifica a un ídolo, se está sacrificando a un demonio, porque cada uno de esos ídolos en realidad es un demonio disfrazado. Entonces, el ídolo es algo, sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. El problema es que están sacrificando a los demonios. Dice el versículo 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, o sea, lo que los inconversos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, está hablando de la iglesia de Corinto, seáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Y nosotros participamos de la copa del Señor en la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no podemos estar entonces participando de la mesa de los demonios, dice Pablo aquí en el versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Versículo 23. Esto hay que ponerlo en un molde dorado. Hay que ponerlo en un marco dorado, pegarlo en alguna parte. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, lícito significa es legal, es permitido. La gente a veces me pregunta, ¿el Señor permite esto? O generalmente lo que me pregunta es, ¿Dios prohíbe? ¿Dios lo prohíbe? ¿La iglesia lo prohíbe? Entonces Pablo contesta, todo me es lícito, o sea, no es ilegal, pero no todo conviene. Hay muchas cosas allá afuera que tal vez no son ilegales, pero no me conviene. ¿Por qué? Bueno, aquí está ¿por qué? Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea, la pregunta es, ¿esto es para mi edificación? Y tal vez más importante todavía, dice el versículo 24, nadie busque su propio bien, sino cada uno el del otro. No solamente debemos preguntar si me edifica a mí, debemos preguntar si edifica a las personas que están alrededor de mí. Nadie busque su propio bien, sino cada uno el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, está hablando en aquellos días, porque muchas veces lo que estaba en la carnicería ya había sido sacrificado a los ídolos. Entonces, de todo lo que se vende en la carnicería, le dice a los corintios, comed, sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, no pregunte. Esto fue ofrecido a los ídolos, no pregunte. No pregunte. Pero si pregunta, eso es otra cosa. Versículo 27. Si algún incrédulo os llama y queréis ir, entonces de todo lo que se os ponga delante, comed. No pregunte. Esto fue ofrecido a los cielos. No pregunte. ¿Por qué? Por la causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, le dice Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, no lo comáis. ¿Por qué? Porque le están diciendo, entonces no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo que doy gracias? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque debo pensar en el bienestar también de otros. Si esto va a perjudicar a otro,
debo tomar en cuenta eso. Versículo 31. En esto se encierra todo. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Recuerdo hace un tiempo cuando me dijo un hermano de que él tenía un mal hábito y lo pudo dejar cuando aplicó el versículo 31 de 1 Corintios capítulo 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y él se preguntó a sí mismo, ¿puedo hacer esto para la gloria de Dios? Y contestó no. Y eso permitió que pudiera dejarlo. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. El versículo 32, 1 Corintios 10, 32, están las tres clases de personas en el mundo. Los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Qué quiere decir con eso? A veces nosotros tenemos que dejar nuestras costumbres para estar bien con otros. O sea, si usted va a Japón, no entre a la casa con los zapatos, déjese en la puerta. ¿Por qué? Porque si usted entra a una casa en Japón con los zapatos puestos, está ofendiendo, porque necesita dejar los zapatos en la puerta. En el tiempo de Jesús, la costumbre era de lavarle los pies a las personas cuando llegaban a la casa. Entonces, necesitamos acomodarnos a las costumbres. Donde vamos, necesitamos acomodarnos siempre y cuando no sea contrario a la palabra de Dios. Versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para poder alcanzarlos para Cristo, para poder ser un testimonio para ellos. Porque si yo insisto en ser yo, entonces no voy a permitir. Debemos tener cuidado, especialmente cuando vamos a otras culturas. A veces los norteamericanos han sido acusados de querer no solamente convertir a las personas a Cristo, sino también convertirlos a la cultura de Estados Unidos. Y bueno, puede ser. Estoy seguro que así ha sido en algunos casos. Entonces tenemos que tener cuidado. No debemos convertirlos a nuestra cultura. Debemos convertirlos a Cristo y permitir que su cultura permanezca, siempre y cuando no sea diferente. Hay una cultura, no voy a mencionar el pueblo, pero hay una cultura donde parte de esa cultura es una celebración donde todo el mundo se emborracha una vez al año. Bueno, esa cultura dejémosla. No sigamos con esa cultura. Hay algunas culturas que son dañinas. También hay algunas culturas donde se intercambian marido y mujer y cometen fornicación. No sigamos con esa cultura. Hay una cultura donde se coge al niño y se arroja al río Ganges para que sea comido por los cocodrilos, pensando en que va a tener en su nuevo cuerpo, entonces va a tener algo diferente. Pero no sigamos con esa cultura. Hay algunas culturas que no, pero en la reencarnación. Pero no sigamos con una cultura que es contraria a la palabra de Dios. Pero si la cultura no perjudica, si la cultura no es contraria a la palabra de Dios, respete la cultura. Permita que las personas sigan con su cultura. No imponga la cultura suya. Enseñe la Biblia, enseñe la palabra de Dios. Y deje que ellos sigan con la cultura de ellos siempre y cuando no sea dañino. 1 Corintios capítulo 10. Un tipo para nosotros. Que podamos aprender del capítulo 10 de 1 Corintios. Es un ejemplo. Y podemos aprender del ejemplo que encontramos ahí. Las cosas que pasaron los las cosas que pasaron los israelitas para los corintios y para nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Recibe la gloria, que podamos tomar las decisiones que necesitamos tomar. Si en nuestro medio hay alguien que necesita tomar una decisión hoy, que sea esta la decisión. Y mientras ustedes están todavía con los ojos cerrados, quiero hacer dos invitaciones. Una, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Ahí mismo donde está. Tome la decisión.
reconozca que es pecador, pecadora. Arrepiéntase de todo corazón y pida al Señor Jesucristo que el precio que fue pagado por Jesucristo en la cruz del Calvario se aplique a usted y que usted está recibiendo eso, que usted está aceptando el perdón de Dios a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Apropiese el sacrificio de Cristo, acepte el sacrificio de Cristo y dele gracias al Señor. Gracias porque me has perdonado. Y ahora usted es hijo de Dios. Usted ahora es parte de la familia de Dios. Bienvenido a la familia de Dios. El Padre, Dios es su Padre, Jesucristo es su Salvador y su hermano mayor, y el Espíritu Santo es su consolador y su compañero inseparable, y usted y yo somos hermanos en Cristo. Ahora quiero hacer la segunda invitación. Si usted ya es hijo de Dios, ya usted es parte de la familia de Dios, entonces permita que Él sea su Señor. Es su Salvador. Permita que sea su Señor. Pida al Señor que le ayude, que su Espíritu Santo le ayude a que usted pueda aprender. Él está conformándolo a usted a la imagen de Jesucristo. Déjese conformar. Pídele al Señor que lo ayude a dejar la soberbia, dejar el orgullo, dejar la vanagloria, perdonar a aquellas personas quienes lo han ofendido, permitir ser formada a la imagen del Señor Jesucristo, que Él haga la obra en usted, que las obras que usted haga sean las obras que Él tiene para que usted las haga para la honra y para la gloria de Él y por las cuales va a recibir premios, galardones y coronas. Entréguele el control de su vida al Señor. Hágalo ahora mismo. Gracias, Señor, por las decisiones que están siendo tomadas esta tarde. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Si usted ha tomado una decisión esta tarde, yo quisiéramos saberlo. Entonces puede comunicárnoslo, puede decirnos la decisión que ha tomado y vamos a comunicarnos con usted. Vamos a mandarle ayuda para que usted pueda ir dando esos primeros pasos en la vida cristiana. Y si ya es creyente, también queremos mandarle ayuda para que pueda crecer espiritualmente. Comuníquese con nosotros. Queremos ayudarle. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes esta tarde. Gracias a Dios porque usted está formando parte de esta transmisión y donde nosotros estamos pudiendo reunirnos virtualmente a través de las redes sociales. Yo lo que veo es una cámara, usted lo que ve es una pantalla, pero hay compañerismo y comunión entre nosotros y gracias a Dios por este medio y que el Espíritu Santo está usándolo para la honra y para la gloria del Señor. Si usted está en asistencia hoy, entonces ahí en los comentarios díganos y queremos dar gracias a Dios por la presencia suya en el día de hoy. Gracias a Dios por su presencia, gracias a Dios porque usted está con nosotros y porque podemos estar juntos en la casa del Señor, en la casa de cada uno de nosotros, pero en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Bueno, quiero recordarle que el jueves vamos a estar aquí mismo a las 7 de la noche. Únase a nosotros. Dios le bendiga.